Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a su clínica de emociones, a Ser Catarrosido. Ya tenemos el foro listo para transmitir este día para todos sus seres. Rocío Sánchez Azuara, a sus 62 años, finalmente, rompe el silencio y revela la triste verdad de Angélica Vale y Otto Padrón. Así comenzó la revelación que paralizó a todo un país. Rocío Sánchez Azuara apareció frente a las cámaras con su expresión más firme, más solemne y más devastadora. Cuando abrió la boca, todos supieron que esa tarde no era una tarde cualquiera. Esa tarde, la verdad iba a atravesar pantallas y el país entero escucharía lo que jamás se había dicho en voz alta. Rocío tomó aire lentamente, como si necesitara contener un océano de emociones antes de hablar. Con un tono estremecedor declaró que ese día se rompía el silencio. Hoy se revelaban las traiciones que destruyeron un matrimonio que miles consideraban perfecto. Ese día conocerían la verdad que Angélica Vale y Otto Padrón ocultaron durante años, una verdad que había corroído su vida pública y privada. El público se acomodó en sus asientos. Algunos entrelazaron las manos, otros dejaron caer el celular sobre el regazo sin darse cuenta. Incluso los camarógrafos, acostumbrados a dramas, chismes y lágrimas, miraron fijamente el monitor. Algo en la voz de Rocío anunciaba que lo que venía era mucho más grande que un simple escándalo. Era una historia que se había podrido en silencio. Una historia de mentiras compartidas, de heridas escondidas, de amor deteriorado. Antes de sumergirnos aún más en este abismo de secretos y revelaciones que nadie esperaba, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Secretos de la Fama para no perderte ninguna verdad oculta, ninguna historia que la luz no ha tocado y que te dejara sin aliento. Tu suscripción es el camino para desentrañar lo inconfesable. Y ahora, dime, ¿desde dónde nos acompañas en este viaje por la verdad que cambiará tu percepción de la farándula? Deja tu comentario abajo, porque tu voz también es parte de esta revelación y queremos saber tu opinión. Es crucial entender cómo esta verdad impacta a cada uno de ustedes, los espectadores. Fue entonces cuando soltó la bomba que hizo temblar el estudio entero. Una frase lapidaria que resonó en cada rincón del foro. Ninguno de los dos se salva. Ese fue el disparo de salida, el inicio del caos emocional. Aquella frase abrió la puerta a un torbellino de revelaciones oscuras, crueles e inesperadas que nadie podía haber anticipado. La atmósfera se volvió densa, cargada de una expectación casi dolorosa. Rocío continuó con la mirada fija en la cámara, clavando su verdad en cada espectador. Contó cómo, tras años de rumores, finalmente había surgido información sólida sobre la infidelidad de Angélica Vale. Una infidelidad que, según la investigación del programa, no había sido un error aislado, no había sido un instante de debilidad, sino una historia que llevaba tiempo fermentando entre sombras, secretos y silencios incómodos. Esta traición había sido un proceso largo y doloroso, un capítulo oculto en la vida de la actriz. La audiencia murmuró, un suspiro colectivo, un estremecimiento recorrió las filas. Una mujer en la segunda fila se cubrió la boca con las manos, incapaz de procesar la magnitud de la revelación. Pero Rocío no les dio tiempo de recuperarse. No era una tarde para suavizar la realidad. Era una tarde para destapar, para exponer cada dolorosa pieza del rompecabezas. La tensión en el estudio era casi insoportable, todos esperaban el siguiente golpe. Con su voz grave y cargada de indignación, añadió que tampoco Otto Padrón estaba libre de culpa. Sus traiciones no solo fueron emocionales, no solo fueron apagones en el matrimonio. Sus traiciones fueron silencios que quemaban, silencios que destruían, silencios que escondían una verdad que él nunca se atrevió a aceptar. Estos silencios, según la investigación, eran muros invisibles que separaban cada día más a la pareja, creando una distancia insalvable. El foro entero quedó en shock cuando ella pronunció aquello que nadie esperaba escuchar de manera tan directa. Un rumor que había corrido por los rincones oscuros de la farándula ahora estaba cayendo como un mazo sobre la mesa del programa. Otto Padrón, a sus 60 años, podría estar enfrentando una inclinación homosexual que reprimió durante décadas, un secreto que lo carcomía en lo más profundo de su ser. Esta verdad, según Rocío, era la clave para entender muchos de los comportamientos y distancias en el matrimonio. La cámara enfocó al público.
ojos abiertos, labios temblando, personas que no sabían si mirar a Rocío o al suelo. Era una revelación que desafiaba toda expectativa, rompiendo con la imagen pública del matrimonio. Pero Rocío no vaciló ni un segundo. Ya sabía que esa revelación sería el corazón del capítulo, la frase que cruzaría océanos, que se repetiría en redes, en salas, en radios, en cafés y en teléfonos. Su firmeza era inquebrantable, su compromiso con la verdad absoluto. Y lo dijo con la fuerza de quien ha cargado una verdad demasiado tiempo, una verdad que explica las distancias, las frialdades, los rompimientos. Declaró que esta verdad, oculta durante tanto tiempo, explicaba por qué este matrimonio estaba condenado desde mucho antes de cualquier infidelidad. La audiencia comprendió que el problema no era reciente, sino una herida profunda que venía de lejos, pudriéndose en el silencio de lo no dicho. La narrativa dio un giro profundo. Ya no era solo un escándalo de tabloides. Era un retrato humano, un retrato doloroso, una historia que mostraba cómo dos personas podían perderse aún queriéndose, cómo podían destruirse sin intención de hacerlo, cómo podían hundirse sin gritar, atrapados en sus propios miedos y secretos. Era la tragedia silenciosa de dos almas que no supieron cómo encontrarse en medio de la tormenta. Y ahí, en ese sutil cambio, Rocío comenzó a reconstruir los hechos desde dentro. Dijo que Angélica, cansada de buscar afecto emocional en un matrimonio en ruinas, había encontrado compañía donde no debía, que había confundido consuelo con amor, que había cruzado una frontera que no podía deshacerse, buscando desesperadamente un refugio emocional que su hogar ya no le ofrecía. Su acto, aunque cuestionable, nacía de una profunda soledad. Contó cómo Otto, atrapado entre su vida familiar y su conflicto interno, había ido apagándose emocionalmente. Que su silencio no era indiferencia, sino miedo. Un miedo que se había vuelto insoportable, un terror a enfrentar su propia verdad, su propia identidad. Este miedo lo consumía, lo alejaba de Angélica y lo sumergía en una prisión personal de la que no sabía cómo escapar, dejando un vacío inmenso en su relación. Y mientras Rocío hablaba, el público lloraba, no por el escándalo, sino por empatía. Porque detrás del caos había dos seres humanos rompiéndose, dos almas heridas, cada una luchando sus propias batallas en silencio. Era la comprensión de una tragedia compartida, de un dolor profundo que resonaba con la experiencia humana de la pérdida y la desilusión. Las lágrimas eran de conmoción, no de juicio. Después vino el momento más dramático del programa, la noche en que la verdad comenzó a salir a flote. Rocío relató cómo Angélica había enfrentado a Otto con valentía, no con rabia, sino con lágrimas. Le había pedido claridad, le había pedido sinceridad, le había pedido la verdad que llevaba años pesando entre ellos como una roca. Era un último intento desesperado por salvar lo que quedaba, por entender el porqué de tanta distancia. Pero en lugar de respuestas, recibió más silencios, más evasivas, más frío. Esa noche, dijo Rocío con los ojos brillosos, fue el principio del final. Fue el día en que ambos supieron que el matrimonio ya no podía salvarse. Fue el día en que dejaron de definirse incluso dentro de su propia casa, marcando un punto de no retorno. La ilusión de un futuro juntos se desvaneció en la amargura de la verdad no dicha. Lo que ustedes creen que destruyó ese matrimonio no fue una sola traición, dijo con voz firme y contundente. Lo destruyeron dos personas heridas intentando tapar sus heridas con mentiras. Eran dos almas a la deriva, incapaces de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Su historia era un testimonio de cómo el miedo y el silencio pueden ser tan destructivos como la más abierta de las traiciones, o incluso más. Al final del capítulo, Rocío se acercó levemente a su escritorio, tomó una carpeta llena de documentos, testimonios y fechas. La colocó frente a ella con una seriedad que helaba la sangre y anunció con voz de trueno: «Esto apenas comienza, porque hay más, mucho más, y lo que viene es aún más doloroso, más profundo y más revelador. Es la continuación de una verdad que se niega a permanecer oculta, un secreto que busca ser libre». El público quedó congelado, y así terminó el primer capítulo. Con un silencio que pesaba más que cualquier palabra, con la promesa de una revelación aún mayor en el horizonte.
La historia de Angélica Vale y Otto Padrón había iniciado su camino hacia la luz, y nadie estaba preparado para la magnitud de lo que aún quedaba por desenterrar. Quédate hasta el final para conocer el verdadero desenlace. El ambiente en el estudio era tan denso que los espectadores apenas respiraban. Rocío Sánchez Azuara regresó de la pausa con ese paso firme que siempre anunció tormenta. Su mirada, cargada de una mezcla entre dolor y determinación, se posó sobre la cámara, como si quisiera atravesar la pantalla y llegar directamente al corazón de cada espectador. La intensidad era tan fuerte que las primeras palabras se sintieron como un golpe en el pecho, un recordatorio de que la verdad a veces duele más que cualquier mentira. En este capítulo, dijo con voz grave, vamos a escuchar las voces que durante años fueron ignoradas. Voces que vivieron el infierno detrás del telón, que conocieron la verdad mucho antes de que el mundo siquiera sospechara algo, y que hoy, al fin, se atreven a hablar. El público se acomodó. Una mujer en la tercera fila tomó un pañuelo. Un hombre cruzó los brazos, preparándose para lo que estaba por venir. Se sentía la anticipación de una revelación que cambiaría todo. Rocío abrió la carpeta que tenía frente a ella y soltó un suspiro lento y profundo, como quien sabe que estás a punto de entregar una pieza clave del rompecabezas. Estas son las declaraciones de personas cercanas, íntimas, testigos silenciosos de la destrucción emocional de Angélica Vale y Otto Padrón. Son los susurros que el tiempo ha guardado, ahora puestos bajo la luz inclemente de la verdad, prometiendo una inmersión profunda en la psique de los protagonistas. Rocío reveló cómo el matrimonio empezó a fracturarse desde adentro, mucho antes de que surgieran las sospechas públicas. Aseguró que familiares cercanos habían notado cambios inquietantes en el comportamiento de ambos. Miradas evitadas, conversaciones interrumpidas, abrazos que duraban demasiado poco, besos que parecían obligados. Poco a poco, el calor de hogar se convirtió en un ambiente helado y distante, un mausoleo de afecto que se desvanecía. Era una muerte lenta, una agonía silenciosa. Ella leyó el primer testimonio con una mezcla de suavidad y peso emocional. Una persona muy cercana me dijo que Angélica pasó meses enteros sintiéndose sola dentro de su propio matrimonio, que dormían juntos pero no vivían juntos, que compartían una casa pero no un corazón. El público quedó en silencio absoluto. Rocío dejó caer la hoja sobre el escritorio como quien deja caer una verdad demasiado pesada. Era la imagen de una soledad que se sentía incluso en compañía. A continuación, mencionó cómo Otto también tenía su propia versión del vacío. Según relatos obtenidos por el programa, él se sentía atrapado entre lo que debía ser y lo que realmente era. Vivía con culpas que lo consumían, que lo hacían evitar conversaciones y huir emocionalmente de Angélica. Eran culpas que nadie entendía, pero que construían un muro cada vez más alto entre ambos, levantando una prisión de remordimientos alrededor de su propia alma. Y entonces llegó uno de los momentos más impactantes de la tarde. Rocío levantó un documento y dijo que ese testimonio cambió por completo el rumbo de su investigación. Lo que allí se narraba, explicó, detallaba la conducta de Otto Padrón, explicaba sus silencios, sus distancias y, lo más doloroso, su dolor. La expectación era palpable. Todos sentían que estaban a punto de desenterrar el corazón del misterio, la clave de una vida entera marcada por secretos. Leyó lentamente, con cada palabra resonando en el silencio del foro. Otto llevaba años luchando con una verdad que no se atrevía a decir en voz alta. Años reprimiendo una parte de sí mismo que no sabía cómo manejar. Años tratando de encajar en un molde que ya no le quedaba. La presión lo hacía ausente, la culpa lo hacía frío, el miedo lo hacía distante. Era el retrato de una batalla interna, una guerra silenciosa librada en la intimidad de su ser, lejos de los reflectores. Una ola de murmullo recorrió el foro. Era la primera vez que la historia dejaba de ser un escándalo superficial para convertirse en una experiencia humana profunda. El público pasó del shock al entendimiento, de la sorpresa al sentimiento. La tragedia, narrada por Rocío, había dejado de ser amarillista para convertirse en dolor real, en la comprensión de dos vidas que se desmoronaban bajo el peso de lo no dicho y lo no aceptado por la sociedad. Luego, Rocío habló sobre el día exacto en que todo comenzó a salir a la luz. Contó que fue una tarde silenciosa.
en la que Angélica encontró un mensaje en el teléfono de Otto. Un mensaje que, según la investigación del programa, no estaba dirigido a ella ni a ninguna mujer. Este detonó la duda, la confusión y el miedo en el corazón de Angélica, una chispa que encendería el fuego de la verdad que durante tanto tiempo se había ocultado. Ese hallazgo la hizo confrontarlo, mientras él apenas podía sostenerle la mirada. Angélica temblaba, dijo Rocío con la voz quebrándose ligeramente. Ella no quería destruir a Otto, solo quería la verdad, quería dejar de sentir que estaba casada con un fantasma. Deseaba recuperar lo que fuera que había quedado entre ellos, un último intento desesperado por aferrarse a una esperanza moribunda, exigiendo claridad y sinceridad. El público respiró hondo, sincronizado, como si todos revivieran esa escena. Rocío continuó narrando cómo la conversación entre ellos terminó en lágrimas, en silencios dolorosos, en un abrazo que no sabía si era de despedida o de consuelo. Fue una noche larga que, según testigos, marcó el inicio del fin, el punto de no retorno donde el amor se convirtió en una herida abierta. La ilusión de un futuro juntos se desvaneció en la amargura. La infidelidad de Angélica, revelada en nuestro capítulo anterior, no nació del capricho ni del deseo. Nació del abandono emocional, de la soledad, de un vacío que se fue volviendo insoportable. Nadie puede juzgar una herida que no vivió. Nadie puede señalar un dolor que no sintió, porque la verdad de las acciones a menudo reside en la profundidad de las heridas que las impulsan. Era una súplica por empatía, no por absolución. El público comenzó a llorar de nuevo. Rocío continuó leyendo testimonios, voces que hablaban de noches interminables, discusiones en murmullos para no despertar a los hijos, intentos desesperados por mantener una imagen familiar que ya no existía. Era un dolor compartido que ninguno sabía cómo expresar, el eco de un hogar que se desintegraba lentamente, mientras la fachada de perfección se desmoronaba ante los ojos de todos. Incluso habló de cómo amigos cercanos de la pareja aseguraron que Angélica trató de salvar el matrimonio cuando aún era posible. Pero Otto estaba perdido en su lucha interna, una lucha que no tenía que ver con amor o desamor, sino con identidad, con verdad, con miedo. Un conflicto tan profundo que eclipsaba cualquier posibilidad de reconciliación, arrastrándolos a ambos hacia un abismo de incomprensión y dolor. En un momento especialmente emotivo, Rocío colocó la mano sobre el corazón y dijo, con la voz cargada de verdad: «Esta historia no tiene villanos. Tiene personas rotas tratando de sobrevivir, tiene almas lastimadas buscando aire, tiene silencios que matan y tiene verdades que duelen más que cualquier mentira». Las luces del foro bajaron levemente, creando un ambiente íntimo, casi confesional. Era la síntesis de una tragedia, la comprensión de una fragilidad universal. Esta historia todavía no termina. Lo que han escuchado es apenas la superficie de la verdad emocional que quedó suspendida entre Angélica Vale y Otto Padrón. Lo que ambos arrastran, lo que ambos callan, lo que ambos sienten incluso después de haberse separado, es un eco que resuena más allá de cualquier divorcio. Para no perderte ninguna verdad, ningún secreto revelado, suscríbete a Secretos de la Fama y activa la campana de notificaciones. Hay historias que no se cierran,